Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos a este 19º programa Encuentros Digitales del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, 8 de octubre, mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y nos acompañan el señor Daniel Ortega y Claudia Restrepo el día de hoy para tratar el tema de alternativas desde el financiamiento sostenibles, una mirada hacia la crisis. ¿Qué soluciones brindamos desde el financiamiento sostenible? ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenidos. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Claudia, por estar acá. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Un placer estar con ustedes el día de hoy y estar en la compañía de Claudia, una profesional con su trayectoria en estos temas. Siempre un privilegio. Lo mismo, Daniel. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias. Voy a comenzar haciendo la reseña de sus biografías para presentarles a los expositores y después comenzamos ya con las presentaciones. Comienzo con Claudia. Claudia es socia de Deloitte en el ámbito de la asesoría de riesgo y la sostenibilidad y los cambios climáticos. Es ingeniera de producción de la Universidad EAFIT. Es especialista en alta dirección y en alta gerencia por la Universidad de Antioquia. Es entrenadora certificada por el Global Reporting Initiative, Trainer Global Reporting Initiative. Es certificada en AA1000 Two Tomorrows de Inglaterra, con más de 23 años de experiencia en el campo de la consultoría, 12 de esos años en temas relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático. Es socia encargada de las soluciones de finanzas sostenibles y evaluación de impacto para Deloitte Spanish LATAM. Ha sido líder de proyectos de definición de estrategia, modelos de gestión, de comunicación, modelos de medición y de mecanismos innovadores de financiamiento de la sostenibilidad. También me acompaña Daniel Ortega Pacheco, es PhD en Políticas y Administración Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Es máster en Economía Aplicada con especialización en Economía Ambiental y Recursos Naturales y Desarrollo Internacional por la Universidad Estatal de Michigan. Es agrónomo por la Universidad IRT de Costa Rica. Es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es Think and to Tank, que promueve la integración de la sostenibilidad en políticas y planificación multinivel en el sector público y privado. Es fundador de Biocarbon, empresa de consultoría en soluciones de sostenibilidad, coordinador de la iniciativa de finanzas sostenibles, que es una plataforma que reúne a los principales actores nacionales e internacionales del sector público, privado y académico con el propósito de promover el acceso a fondos de inversión de impacto en temas ambientales, sociales y del gobierno corporativo. Es parte de la Alianza para la Bioeconomía Sostenible, la misma que busca lograr una economía resiliente y sostenible a través del desarrollo de cadenas de valor innovadoras que involucran el uso sostenible de la biodiversidad a nivel industrial. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Voy a dar la palabra a Daniel, que comience con su exposición. El tiempo es tuyo, Daniel. Por favor, compártenos tu conocimiento. Muchas gracias, Fernando, por esa gentil introducción. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunas perspectivas de cómo las finanzas sostenibles pueden permitir al país retomar un camino de reactivación económica, al mismo tiempo de asegurar una mayor resiliencia en su economía, es decir, una mayor capacidad de resistir los impactos, no solo de una crisis como el coronavirus, sino también de las futuras crisis que el cambio climático va a traer a un país petrolero que depende de ingresos de este combustible a nivel internacional y cuya demanda debido al cambio climático está siendo reducida. Vamos a ver cuáles son las tendencias a nivel internacional para movilización de estos recursos y qué estamos haciendo dentro del país, inclusive con un actor clave como el Banco Central y acompañados de iniciativa privada como Deloitte,
para lograr estos retos y viabilizar estos impactos favorables. Entonces, lo primero es importante poder diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de finanzas sostenibles. Por finanzas sostenibles debemos entender inversiones que puedan realizarse y que puedan asegurar que tiene un impacto favorable tanto en términos sociales como ambientales. Eso es lo que garantiza la sostenibilidad, es decir, ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Las finanzas sostenibles no es otra cosa que esto. Entonces, a nivel internacional sí se categoriza un poco ese tipo de inversiones en aquellas que tienen esa responsabilidad en esos, digamos, grupos de interés ambientales y sociales, aquellas que generan un impacto favorable sobre las mismas, pero también se incluye en este rubro cooperación internacional de manera general. En los últimos años, las inversiones de impacto y las finanzas sostenibles han mantenido una tendencia creciente. Y estos gráficos en un mundo de hoy, en una economía tan compleja, pues no son muy comunes, ¿no? Son pocos los mercados y los flujos de inversión que pueden entenderse que mantienen una tendencia de crecimiento positiva. Si uno pudiese graficar de igual forma cuál es la tendencia actual de los precios petroleros, tendríamos que hacer el gráfico completamente porque la tendencia del precio petrolero en los últimos años es de decaer. Y el país lo que ha hecho para ajustar esos ingresos es incrementar su producción. Entonces, si estos flujos son tan favorables, que incluyen inversiones en bonos, es decir, en el mercado bursátil, en el sector bancario, los inversionistas institucionales e inclusive empresas que tienen un fin social, empresas tipo B, pues los mismos se mantienen hacia adelante de manera favorable e inclusive nos han permitido explorar nuevas formas de canalizarlos con fideicomisos que conocen como pago por resultados o de finanzas mixtas o blended finance. Ustedes pueden ver en esta tabla el aumento exponencial en términos del desenvolvimiento de este tipo de inversiones que tienen un impacto favorable para términos sociales y ambientales, tanto en temas bursátiles como en préstamos. En la siguiente gráfica, ustedes pueden ver ese crecimiento de Estados Unidos, donde los flujos de inversión desde 1995 han crecido de manera continua, involucrando los tradicionales inversionistas institucionales como el BlackRock, que ocupa una gran parte de todo el porcentaje de inversión, como fondos como Bain Capital, pero también han surgido otro tipo de fondos específicos creados para este tipo de inversiones. A nivel de Europa es lo mismo, el crecimiento es marcado y debemos resaltar el rol que tiene también el Reino Unido en este tipo de inversiones. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Al final del día existe una demanda de aquellos inversionistas centrales que dan sus fondos para ser administrados por terceros, en los cuales solicitan generar un impacto. ¿En qué términos es ese impacto? En generar empleo, en viabilizar cambios en el ambiente, energía renovable y otros propósitos. Es decir, los fondos están cada vez más focalizados a este tipo de resultados. Durante la crisis de COVID, lo que hemos visto evolucionar es que el mercado de bonos verdes, por ejemplo, que es un tipo de instrumento bursátil, bien sea de renta fija o renta variable en corto o largo plazo, tiene una volatilidad de precios mucho menor. Y durante la crisis del coronavirus, tanto por la emisión del Banco Europeo de Inversiones como por el Banco Africano de Desarrollo, generaron bonos, es decir, compromisos de pago para financiar inversiones específicas que pudiesen a los países viabilizar inversiones en sistemas sanitarios, pero también inversiones en sectores sociales que durante el coronavirus nos denotan nuestras vulnerabilidades. Recuerden ustedes que nuestra población vulnerable incluye aquellas que tienen altos índices de pobreza o de pobreza extrema, que contribuyen a su vulnerabilidad en todas las dimensiones que el coronavirus nos afecta hoy más que nunca con un desempleo. Y mientras las acciones globales de otro tipo caían y los incrementos del caso del coronavirus crecían, los bonos verdes y las inversiones de este tipo se mantenían muy estables. Latinoamérica ha sido catalogada como una de las principales regiones atractivas para este tipo de inversiones por sus niveles de desarrollo, pero también por el liderazgo que sus sectores productivos están tomando en producción responsable. Y es así que la emisión de bonos verdes y otro tipo de finanzas sostenibles en la región continúa en aumento, y ustedes podrán ver
que el perfil de emisor que requiere este tipo de inversiones incluye el sector público, pero también el sector privado, la banca, pero también los gobiernos autónomos descentralizados y otro tipo de acciones, digamos, de cooperación. Las emisiones en el sector bursátil se mantienen en crecimiento. Nuestro país, Ecuador, está ausente tal vez de esta tabla, pero tenemos dos ejemplos puntuales que nos convierten también en una punta de lanza y los voy a compartir con ustedes. Previamente me interesa que tengamos muy claro que las emisiones en la América Latina, más de 40%, están focalizadas en inversiones que tienen un plazo de 5 a 10 años. ¿Sí? Es decir, que no son bonos que realmente necesitan mucho tiempo para llegar a su madurez. La energía domina la mayor cantidad de este tipo de emisiones. Chile, por ejemplo, ha emitido un bono importante para poder financiar todo un sistema energético sostenible que al mismo tiempo viabilice la adopción de transporte eléctrico masivo. Eso en un país como Ecuador, en el contexto de la crisis, solo nos hace sentido porque nos permitiría reemplazar la importación de subsidios de diésel subsidiado de venta al público por energías más limpias, aprovechando un excedente de generación de electricidad renovable que nos dan las hidroeléctricas. De igual manera, la preferencia no es de solo 5 a 10 años, sino en sectores que tienen una trascendencia importante a nivel público y privado: transporte, agricultura, agua, residuos, industria. Y es esto lo que nosotros consideramos es el principal círculo virtuoso de las finanzas sostenibles. No solo permite atraer inversiones que a un país en dolarización es realmente necesario, sino que le puede permitir viabilizar la exportación de bienes de alto valor agregado que además utilicen de manera sostenible la biodiversidad, como es la bioeconomía, que aprovechen biomasa disponible, como es la bioeconomía circular a partir del aprovechamiento de desechos, y de igual manera generar infraestructura verde. Nosotros podemos generar la implementación de electrolineras y otro tipo que atrae inversión, insisto, permite estabilizar económicamente la dolarización y al mismo tiempo recircular estos beneficios en nuestra población al tiempo de ¿qué? De generarnos una mayor resiliencia, una mayor capacidad de cómo nuestra economía puede aguantar los shocks externos que hoy dependen altamente del consumo petrolero y que pueda reemplazar la caída en recaudación del IVA, la caída en exportaciones y el déficit presupuestario que hoy pues nos asfixia de una otra manera. Y esto es lo que ha hecho que agencias de calificación de riesgo internacional como Moody's posicionen al Ecuador como un país susceptible a los efectos que tiene el cambio climático en esta transición energética global, que además se agrava por las condiciones de endeudamiento que pues hemos tenido que caer en un contexto de coronavirus como el que estamos. El cambio climático nos posiciona riesgos sistémicos que llama la atención al tipo de inversiones que realiza el país en infraestructura para desarrollo de exploraciones petroleras u otros sectores de energías no renovables y que al mismo tiempo los expone a mayores riesgos físicos como lo que ha sido la erosión del río Coca y sus posibles afectaciones al oleoducto de crudos pesados. Si existen estas potencialidades de la finanza sostenible, si existe la necesidad de gestionar e identificar estos riesgos de cambio climático, por supuesto que a nivel internacional ha habido ya esfuerzos, inclusive desde el grupo de los 20, los países más poderosos, de entender que el cambio climático es la principal amenaza en términos de riesgo financiero global y que al mismo tiempo nos obliga a tener una guía clara de cómo las empresas, el sector bancario y el sector bursátil debe identificar esos riesgos, no solo por lo que significa en términos de problemas, sino por la oportunidad de su apropiada gestión puede desencadenar en términos de inversiones. Y hoy en día el país ha dado pasos importantes. El país tiene un protocolo de finanzas sostenibles promovido desde el sector bancario en conjunto con algunos organismos multilaterales desde el 2016. Ha colocado y tiene una cartera crediticia bastante verde, podríamos decirlo, pero además, a finales del año pasado, un banco privado emitió ya bonos verdes con todo un respaldo de organismos multilaterales como el BID y la IFC, además de la Bolsa de Valores de Quito, que ha jugado un rol preponderante en estos temas, a diferencia de otras bolsas que existen en el país. No solo el sector privado juega un rol protagónico a nivel regional, que no estaba en las tablas anteriores que les mostré, sino también el gobierno hizo una emisión por bonos sociales a favor de la vivienda social en el país en enero de este año, y a partir de junio hemos comenzado la construcción de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que no hará otra cosa más que armonizar estos esfuerzos entre el sector público y privado. ¿Para qué?
para que podamos capturar estas oportunidades que hoy en día ya tenemos en regulación. Hoy en día tenemos nosotros beneficios fiscales para aquellos inversionistas de renta fija que además quieren hacer inversiones en temas ambientales, ya tienen una capacidad de hacer una doble deducción, por ejemplo, pero esperamos que además podamos tener beneficios adicionales hacia futuro sobre los rendimientos de ese tipo de inversiones que puedan acompañar no solo una gestión de riesgo, sino a todo un posicionamiento de la importancia de que las empresas identifiquen los riesgos socioambientales, los gestionen de manera sostenible para crear un mayor relacionamiento con sus grupos de interés. Cuando hablamos de estos bonos, entonces el Ecuador no es ajeno. Hay una demanda latente donde más del 64% de las empresas conocen de estos bonos, pero todas reconocen que más del 70% de ellas no cuenta con el talento humano para aprovecharlos y desde ahí con la academia estamos trabajando altamente para poder encontrar oportunidades en esos bonos sociales, ambientales y sostenibles que pueden ser emitidos y que, insisto, no solo tienen que ver con energía, no solo tienen que ver con transporte, tienen que ver con toda una condición amplia social y ambiental, en infraestructura básica, sanidad, saneamiento, vivienda asequible e inclusive sanitario en este contexto de coronavirus. Por ello, los actores públicos y privados hemos puesto de acuerdo y hemos establecido la iniciativa de finanzas sostenibles que pretende promover estas herramientas como un motor clave de la reactivación en el corto plazo, pero en el largo plazo oportunidades para el crecimiento del mercado de valores y oportunidades para que la economía nacional sea más resiliente y sostenible en este mundo constante de cambio, del cambio climático, valga la redundancia, mejorando su oferta y demanda, la formación de capacidades y la provisión de servicios. El Banco Central es miembro de esta iniciativa de la Superintendencia de Compañías también, así como organismos internacionales, y debo reconocer el rol protagónico que Deloitte ha jugado en este tema desde su concepción hasta hoy en su implementación, y esperamos que sigan caminando con nosotros conjunto con el Banco Central para crear el Pacto por las Finanzas Sostenibles como una herramienta de compromisos y hoja de ruta de esfuerzos conjuntos que a todos nos permita como país, en parte, aportar a este gran reto de reemplazar las rentas petroleras al tiempo de lograr una reactivación económica, reconociendo que los inversionistas institucionales y muchos de los grandes actores del mercado global han adoptado esto como el nuevo estándar de la industria. No es una moda, no es algo que va a pasar, es algo que va a estar con nosotros. Y bien, no me quiero extender más, solo hacer un llamado de atención a la importancia de involucrarse, de capacitarse, de regular y normal de estos esfuerzos de tal manera que puedan ofrecer transparencia e invitar al sector inversor nacional a que vea en las finanzas sostenibles no solo un vehículo, sino una oportunidad para realmente alcanzar nuevos tipos de inversiones que tengan un impacto favorable a la sociedad y a su sostenibilidad. Con esto pues termino y quedo atento a las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu exposición. Muchas gracias, Claudia. Por favor, te corresponde ahora el tiempo para la exposición. Te escuchamos. Claudia, tu micrófono, por favor. Fernando, un segundo. Claro, por supuesto. Creo que ahí sí, ¿verdad? Sí, te vemos perfectamente Muy tu bien. presentación.
Esto es ley de Murphy, habíamos preparado muy bien esto y no funcionó aquí. Pero bueno, Bueno. gracias nuevamente por la invitación, muy complacida de estar aquí al lado de Daniel presentando esto, lo que hemos venido trabajando en el último tiempo de manera bastante cercana. Y me corresponde un poco contarles acerca del pago por resultados como un mecanismo que pudiera, digamos, que ser una alternativa bastante idónea para este momento, para el desarrollo y para lo que estamos viviendo y el desafío que viene, por supuesto, en términos de esa recuperación económica que el COVID nos exige. Daniel ya ha pasado por muchos temas, yo no quiero ser repetitiva, simplemente enfatizar ciertos elementos que me parecen válidos para entrar un poco más de lleno al tema de pago por resultados. Si bien estos mecanismos de finanzas sostenibles pues surgen muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, buscando generar alternativas de financiación de la agenda que si no es compartida o si no trae recursos de los diferentes de las diferentes instancias del sector público, del privado, de la sociedad civil como un todo, pues sería imposible pensar en el cumplimiento de esta agenda y más allá del tiempo, porque tenemos, por supuesto, una agenda formalizada al 2030, las Naciones Unidas promulgan por lograr al 2030 tenerla, muchos autores hoy mencionan unas proyecciones no tan positivas y más aún con la pandemia, donde están pensando en que pudiera darse un cumplimiento de esta agenda en el año 2075 más o menos, que no nos debería desanimar, pero sí nos debería, digamos, que poner el reto o el desafío de ser mucho más innovadores, de ser mucho más catalizadores de resultados, impactos para lograr que se genere esta atracción que necesitamos para que la agenda se cumpla. Entonces, definitivamente estos mecanismos están muy en función del cumplimiento de la agenda. Si miramos ahora el que voy a compartirles, está muy relacionado con el objetivo número 17, el de alianzas un poco para el desarrollo, donde todos estos actores trabajan de manera mancomunada por lograr un propósito socioambiental. Y sin duda también, pues estas finanzas representan una oportunidad de mirar, como bien decía Daniel, los temas no solamente desde una lupa, una óptica financiera estricta, sino también considerar los aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo como asuntos que definitivamente pueden generar una mitigación de riesgos y unos impactos mucho más positivos. Y ahí, digamos que lo que está ocurriendo en el mercado es que hay distintas fuerzas que están generando esos momentos de inflexión. El año 2019 definitivamente fue un año muy importante para los avances en materia de finanzas sostenibles y el 2020, aún con pandemia, se considera un año que ha sido muy positivo en el crecimiento de todos estos mecanismos que incluso empiezan a diversificarse, que empiezan a generarse nuevas innovaciones como más adelante vamos a ver. Y definitivamente estas 5 fuerzas que digamos que destacamos las vemos como prioritarias justamente en esa catalización de los mecanismos en el mercado, donde vemos una dinámica importante por parte de los inversionistas, vemos también los reguladores, y ahorita lo mencionaba también Daniel, y no voy a repetirlo, pero el regulador muy en línea con identificar las posibilidades o los marcos regulatorios suficientes para que estos mecanismos tengan la atracción. Asimismo, un entendimiento de lo que pasa en términos de mitigación de riesgos de los negocios al considerar aspectos que van más allá de lo comúnmente visto desde el plano financiero, y la tecnología que sin duda alguna pues cataliza todos estos procesos y nos pone alternativas para avanzar más rápidamente. Nosotros en Deloitte hemos hecho una clasificación de estos tipos, digamos que de mecanismos, que pasaré por muchos de los que ha mencionado Daniel, nuevamente con la intención de parar un poco en el mecanismo de pago por resultados, pero tenemos en nuestra región de manera permanente y continua, entrando distintas alternativas de bonos. Vemos además de los bonos verdes, los sociales y los sostenibles, que han sido como los más reconocidos en este territorio. Bonos como los naranja, tuvimos la posibilidad en su momento de acompañar un banco de desarrollo en Colombia, Bancoldex, en la emisión del primer bono que se hacía de manera global para impulsar la economía naranja, la economía relacionada con arte, cultura, innovación,
y poder, digamos que generar también alternativas diferenciadas para el inversionista que lograran tener estas alternativas de unos sectores que típicamente no están tan destacados, pero que sin duda alguna en materia, ya habrán oído que soy colombiana, en materia, digamos, de la política del gobierno nacional y muy alineado con su perspectiva de economía naranja, pues esta alternativa de un bono diferenciado, etiquetado naranja, pues era o luce como una muy buena alternativa. Igualmente los azules, que están mucho más orientados a fuentes hídricas, a la protección de océanos, y bonos diferenciales, han visto ustedes un Bancolombia que emite a través de su banco en Panamá, Banixmo, un bono ya diferenciado en género. El Banco de Vivienda también lo hace en términos de poder, digamos, llevar recursos básicamente a mujeres que toman una garantía hipotecaria, o mujeres también que están en un proceso de emprendimiento reconocido y que tanto en las juntas o en los equipos de dirección se reconoce el papel de la mujer de manera pues muy diferenciada. Asimismo, me voy a adelantar, en negro también están los bonos COVID para atender toda esta coyuntura, muy relacionados por supuesto con dos de los elementos clave allí, que son uno, por un lado, el tema de empleo, de cómo generar alternativas de emprendimiento y empleo para los ciudadanos, pero por otro lado también temas relacionados con salud, donde están, además de la prestación de salud, el acceso a medicamentos para atender ciertas patologías, bueno, en fin, o sea, poder movilizar y dar recursos o acceso a recursos a través de estas emisiones, y los bonos ODS, que están focalizados en algún o algunos objetivos en particular, y que busca tener proyectos muy acotados a los desafíos, a las metas y a los indicadores que cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible plantea. Entonces, tenemos estos etiquetados, tenemos los soberanos y subsoberanos. Ecuador, por supuesto, fue un ejemplo en la región al acompañar a Chile en los primeros emisores. Chile mucho más verde, como mencionaba Daniel, en el caso de ustedes como Ecuador social. Hace 2 semanas emite también el gobierno mexicano otro adicional. En el caso de Colombia se está trabajando en uno relacionado con aspectos verdes, y así, o sea, empieza también esta dinámica, digamos, a darse para sumar recursos a los presupuestos nacionales, o en el caso subnacional, para sumar recursos tanto a estados como a municipios, y que igualmente todos estos bonos subsoberanos podrían tener un tipo de etiqueta como las negras que estamos aquí planteando. Finanzas mixtas para generar propósitos o llegar a propósitos específicos de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, trabajamos con Naciones Unidas para establecer un mecanismo de finanzas mixtas que permitiera llevar inversión a las zonas denominadas más afectadas por el conflicto armado, las zonas SOMAC, haciendo que en esta mix de alternativas pudiera movilizarse capital para estos territorios. Y dejo entonces estos últimos, que son los denominados inicialmente bonos de impacto social o bonos de impacto en desarrollo, que tenían por semántica la dificultad de empezar diciendo que no era un bono porque no había una emisión. Entonces han metido un poquito más el término, y hoy está mucho más posicionado, digamos, el concepto alrededor, digamos, de una denominación como pago por resultados. Estos pagos por resultados son esquemas que básicamente permiten desafiar cualquier tipo de punto, digamos, que de desarrollo que sea requerido, tanto con énfasis social, ambiental o mixto, donde vemos que hay elementos o posibilidades de usar el esquema para atender temas de pobreza, de seguridad alimentaria, lo que ven ustedes ahí de salud, de empleo. Esto empezó por un tema realmente de lograr la no reincidencia carcelaria
en jóvenes y darles alternativas de generación de ingresos para que retornaran adecuadamente a la legalidad y poder pretender o buscar que no retornaran pues a las cárceles, pero tiene, digamos, distintas alternativas en este lado, digamos, de la región, e incluso particularmente en el Ecuador. Venimos trabajando en una iniciativa muy interesante relacionada con economía circular, donde este esquema de pago por resultados cabe. Entonces, sin más, me paso un poco como a la explicación muy rápidamente del esquema. Voy a pasar lo que tenía aquí como animado, pero básicamente este es un ejercicio o un mecanismo que permite, y mencionaba yo al principio de mi conversación, fundamentarse en temas relacionados con el objetivo 17, que es la generación de alianzas, y la explicación que voy a darles podría ser extrapolada a cualquiera de esas otras temáticas que en la página anterior veíamos. El ejercicio en Colombia partió de la posibilidad, digamos, de traer este esquema que se había usado generalmente en países desarrollados, a países emergentes en condiciones como de renta media como el nuestro, y poder determinar si tenía posibilidad o no este mecanismo. Este mecanismo parte, entonces ven ustedes en el lado izquierdo de la gráfica, tiene un rol importante que es un inversionista en todo el sentido estricto de la palabra, donde básicamente está haciendo o asumiendo el riesgo de una inversión. En el caso del ejercicio en Colombia, el primero que se hizo fueron 3 fundaciones empresariales que tuvieron digamos que tenían alta expectativa por pilotear el modelo, pero a su vez les importaba poder aportar a la reducción del desempleo. Luego viene, y ven ustedes a la izquierda también, unos operadores. Estos operadores básicamente cambian su esquema de operar ahí redundando, y ellos entienden que su ganancia, su utilidad y su retorno está muy relacionado con cumplir unos resultados. O sea, aquí no se vale el cumplimiento de un cronograma, de un hito en particular, sino que si el resultado o el KPI no se consigue, pues ellos no van a obtener la remuneración que están esperando. En el caso de empleo, y nuevamente los invito a que vayan haciendo el paralelo con la temática que tengan en mente y que sea un poco como su desafío. En el caso de empleo, los pasos o los KPIs estaban relacionados con un tema relacionado con elegibilidad, era personas que no estuvieran empleadas y que tuvieran ciertas condiciones particulares etarias, de escolaridad y de lo que se denomina en Colombia el régimen subsidiado de salud, y donde tenían unas condiciones de CISBEN y un puntaje que denominamos allá, pero básicamente es cumplir con unos parámetros de elegibilidad. Luego había una formación para el empleo, luego había una intermediación laboral para lograr que estas personas pudieran encontrar sus lugares de trabajo, y luego básicamente un monitoreo a la retención en sus puestos de trabajo. ¿Qué pasa financieramente hablando acá? Los inversionistas llevan su recurso a una fiducia, básicamente a un patrimonio autónomo que gestiona estos recursos, y en el momento en que los KPI se van cumpliendo, y solamente este cumplimiento se considera dado a través de un rol que es un verificador que de manera muy objetiva, transparente e idónea puede corroborar que el resultado se esté dando, y en el momento en que se corrobora el resultado comienza a darse un flujo en el sentido derecho del gráfico que los estoy mostrando. ¿Esto qué significa? Que estos que son los copagadores, que pueden ser, como bien ven ustedes ahí, o cooperantes o multilaterales y el gobierno. En el caso colombiano, en el primer proyecto que fue de índole nacional, quien participó fue el Departamento de Prosperidad Social, que estaba atento a esto, que tenía recursos para movilizar temas asociados con generación de empleo. También estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo como multilateral, y como cooperantes estuvo la cooperación suiza.
ellos pusieron los recursos y sí y solo sí con el resultado de los KPIs, con el cumplimiento riguroso y estricto de los KPIs, en ese momento se empieza a tomar el recurso de los copagadores y a retornarse el dinero invertido por el inversionista. En el caso del primer pago por resultados en Colombia, estos inversionistas recibieron a cambio el dinero invertido con una TIR aproximadamente del 9%, que les permite básicamente hacer que recursos que tenían típicamente casi que a fondo perdido puedan convertirlos en un fondo rotativo de inversión para llevarlo a otra iniciativa e ir, digamos, aportando el desarrollo. Para los gobiernos, pues está, y para los copagadores está definitivamente mitigado el riesgo. Ellos no asumen riesgo en caso de no darse el resultado, nunca hubo desembolso alguno para el proyecto, elemento que por supuesto les es bastante atractivo a las multilaterales, a los cooperantes, y que definitivamente le da argumentos también bastante válidos a los gobiernos para atraer y atraer recursos de otras instancias justamente privadas, multilateral y cooperante a una iniciativa o un objetivo que tienen ellos como gobierno. Entonces, este es un poco el resumen, ya sé que me estoy como pasando ya del tiempo, pero básicamente ese es el modelo que queríamos contarles, decirles que hay definitivamente una increíble oportunidad para determinar alianzas que puedan facilitar el desarrollo de mecanismos de pago por resultados homólogos a este, y vemos que la reacción en la región, a partir un poco de estas experiencias previas, de haber validado que el concepto podía tener sentido para la región, ha generado entonces como consecuencia la posibilidad de ir explorando en muchos terrenos cómo habilitar mecanismos de este tipo. Yo pararía ahí, Fernando, mi presentación y para no tomar más tiempo del que se espera. Muchas gracias, Claudia y Daniel. Permítame, por favor, hacer unos saludos y reconocer la participación de las personas que nos acompañan. Quiero hacer un saludo especial a Roberto Tobar por estar próximo a sus cumpleaños, a Nixon Torres, a Andrés Hidalgo, a Norma Jiménez, a Gaby Flores, a Andrea Villa, a Andrés Zambrano, Irma Mosquera, Edgar Guerra, Tania Dávila, Luis Galárraga, Alexita Cárdenas, Ivanov Armijos, Jenny Cárdenas, Cami Hernández, Joana Peralta, Maite Suárez, Edgar Guerra, David Nicolalde, Anastasia Palyanyuk, Michelle Moretti, Jiménez Salgado, Nancy Burbano Ortiz, Andrés Padilla, Víctor Peralta, Hugo Jaramillo Campo, Michelle Salcedo, Pablo Berra, Fernando Albuja, Gina Torres, Cami Hernández, Gaby Flores, Carlitos Villasís, Diego Fernando Valencia Toro, María Ofelia Páez, Limbo Ash y Tali Alejandra Álvaro. Les agradezco mucho a todos que nos siguen y comparten nuestra transmisión. Daniel, antes de las finanzas sostenibles, procurando hacer un diagnóstico de los problemas a los que se enfrenta la región o el país, en términos de sostenibilidad, ¿qué riesgos ambientales enfrenta la región y el país comparativamente a otras regiones? ¿Cuáles son las vulnerabilidades naturales que habría que mapear o identificar para, sobre ellas, establecer estrategias que requieren flujos de recursos para inversión con etiqueta de sostenible? Muchas gracias, Fernando. Quiero aproximarme, tal vez de manera muy reducida, pero tal vez muy objetiva también, es 3 veces agua, 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 agua y una vez transporte. Nuestras principales vulnerabilidades. Tanto Colombia, Ecuador, bueno, el resto de la región andina, somos países que gozamos de glaciares. Los glaciares de Perú han visto su tamaño reducirse de manera increíble en los últimos 20 años, siendo glaciares mucho más grandes que los ecuatorianos. Nuestros glaciares en los últimos 15 años han perdido más del 70% ya dentro de nuestro país, poniendo en grave riesgo no solo el sector productivo. Tú sabes, en la sierra nosotros producimos gran parte de los alimentos de nuestra soberanía alimentaria, sino que además el agua de las cuencas hídricas de los Andes alimentan todo el aparataje productivo de la costa, que es nuestro sector agroexportador,
así como nuestro sector industrial, incluyendo las plantas embotelladoras de agua, inclusive las cervecerías nacionales. Entonces, este es un tema crítico, agua, pero no solo eso en términos productivos, sino en términos de generación energética. Nuestras represas hidroeléctricas, los grandes megaproyectos que hoy nos dan capacidad excedentaria, inclusive de exportación a Colombia y Perú, lastimosamente pueden ser sujetos de un gran, digamos, reducción de los flujos hídricos. Entonces, combatir esas vulnerabilidades, crear obras de contingencia y crear un aparataje que nos permita sobrevivir tanto al sector productivo como a las necesidades de abastecimiento para satisfacer necesidades humanas es un grave reto. Y el segundo es transporte. Sin esa capacidad energética o la capacidad de importar derivados, nosotros producimos petróleo, pero no procesamos sus derivados, importamos más del 70%. Y hoy en día está en grave entre haberes y diremes si podríamos procesarlo hacia futuro. Entonces, el transporte tiene que buscarse en vías sostenibles y esto que parece ser un riesgo y que pareciera que no pudiésemos superarlo en los próximos 10, 15 años, ofrece una gran oportunidad de inversión, de infraestructura, no solo para el país, sino para la región. Es por eso que Chile hoy tiene grandes proyectos de energía solar. La CEPAL ha hecho un mapeo de los 10, 15 megaproyectos más importantes para toda la región que puedan asegurar energía y que puedan asegurar condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas que aún siguen insatisfechas y que pues a futuro pues, nos pueden representar grandes riesgos. Insisto, oportunidades de inversión convirtiendo ese problema en una oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Claudia, tú en tu presentación nos hiciste una explicación de los diferentes tipos o esquemas o modalidades de financiamiento sostenible a través de las etiquetas, ¿verdad? Desde una perspectiva de que estás implementando esto desde cero en un país, ¿cuál es esa institucionalidad que requiere un país para el desarrollo de estos instrumentos y la generación de este mercado? ¿Qué requerimos? ¿Cuáles son esos tiempos de madurez? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para una estrategia de este tipo? Sin duda, Fernando, la regulación es bastante importante, o sea, para poder dinamizar lo que ocurra en un país. Yo creo que un poco en sintonía con lo que está ocurriendo en distintos países, digamos que calificados como desarrollados, se están identificando potencialidades para traer y hacer una cierta adaptación o localización regulatoria en cada país. Entonces yo diría que el tema regulatorio es fundamental. Lo otro es las mismas intereses o dinámicas de cada organización privada por lograr movilizar este tipo de etiquetas y superar un poquito, si es que no está perfecta la regulación, entender cuál es la alternativa para definitivamente poder, digamos que superarla y lograr hacer la emisión. Pero creo que es un tema, para resumir, de regulatorio y por otro lado de voluntad de superar todas estas restricciones y dar un paso adelante. Debe haber un gran acuerdo nacional por las finanzas sostenibles. Entendería que ese es tu punto con respecto sí, a de acuerdo. Mira, acuerdo. te pongo un caso, Fernando, en el gobierno de Colombia estábamos muy atentos al Plan Nacional de Desarrollo que fue compartido y socializado en el mes de enero y lógicamente digamos que ese plan de desarrollo esperábamos contuviera por lo menos los insumos generales que permitieran prever que era posible que estos mecanismos tuvieran lugar. Y así fue. Entonces creo que no estaba tan detallado como se esperaba, incluso para algunos fue mejor dejarlo de manera general, pero sí, digamos que visualizan la posibilidad y el camino de ir aterrizando los mecanismos poco a poco y instituciones como la Superintendencia Financiera de Colombia, pues hace eco un poco a esto definido en Planeación Nacional y establece ya o empieza a establecer marcos muy claros en torno a estos mismos mecanismos. Muchas gracias. Daniel, te hago una pregunta que me hace Edgar Guerra a través de redes sociales. Dice, ¿cómo hacer que los bonos verdes y sociales sean una opción para atraer flujos de recursos e inversiones a una economía dolarizada como el Ecuador, que es tan dependiente de estos flujos externos para el sostenimiento de la dolarización?
Creo que es una muy valiosa pregunta y me parece que es un ejercicio nuevamente conjugado entre sector público y privado. Desde el sector público tenemos que asegurar una normativa suficiente que permita flexibilidad, que permita a los actores privados poder dinamizar sus propuestas y que cree incentivos, ¿no? Que pueden diferenciar. ¿Por qué invertir en cuestiones que tienen un impacto social y ambiental a diferencia de invertir en cualquier otra cosa? Y yo creo que ahí podemos hacer cosas muy fundamentales que tienen que ver con el marco fiscal, donde si ya hay un resultado de iniciativa privada que tiene impacto social y ambiental, que evita que el gobierno tenga que realizarlo, pues qué mejor que promoverlo en lugar de desincentivarlo al no solo crearle barreras para acceder al mismo, sino después también barreras en sus rendimientos o, digamos, mayores impuestos a su renta, por una parte. Y lo segundo, desde el sector privado, creo yo que tenemos oportunidades importantes. Hoy en día tenemos un conjunto de emisiones, por ejemplo, en el mercado bursátil, que ocasiona un impacto favorable en términos ambientales. Puede ser esto, digamos, un proceso de gestión de residuos sólidos en una empresa, que puede generar un impacto ambiental favorable. Podemos financiarlo a partir de un ejercicio que demuestre su rentabilidad, ¿no? Y desde el punto de vista de los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de que no solo hablamos de bonos o mercado bursátil, hablamos de otros tipos de instrumentos como los que ha posicionado Claudia en este debate, que son elementos que pueden generar compromisos de pago que permiten financiar infraestructura básica de saneamiento, de gestión de residuos, etcétera, y que a través de la recaudación de las finanzas públicas puede permitir viabilizarlo. Pongamos un ejemplo concreto. El sistema troncalizado de transporte de la ciudad de Quito. Vamos a tener un nuevo metro, es fundamental el reducir emisiones, pero todos los buses van a seguir siendo a diésel. Entonces, la única lógica y consecuencia debería ser que nuestro sistema de buses sería eléctrico. Recaudando la tarifa de esos buses a través de un asocio entre las cooperativas y la alcaldía, tenemos un mecanismo de recaudación que puede ser que la alcaldía financie un proyecto de 300 a 400 millones de emisión de bonos a partir de la inversión pública nacional e internacional, viabilizar un proyecto, tener un mecanismo de recaudación para su repago y una emisión de un bono concreto. Lo mismo está haciendo la banca. La banca quiere prestar a sectores que tienen un impacto ambiental y social favorable. Entonces puede voltearse, ver al mercado internacional, ofrecer obligaciones de pago, le financian al 5% y la banca puede voltearse y prestarle a un taxista al 7%, al dueño de un bus al 7%, y todos ganamos. Muchas gracias. Desde una perspectiva, Claudia, desde una perspectiva, ¿por dónde apostar? Los países deben apostar más a una estrategia. Ya Daniel nos decía que tiene que ser una alianza público y privada, etcétera. Digamos que ese es el gran marco. Pero la estrategia ya de implementación, ¿cómo escoger el grado, la escala, el sector? ¿Cuál es esa metodología que está detrás para la implementación de estos diferentes mecanismos? ¿Cuáles son esos estudios de factibilidad y sobre qué variables o factores se evalúa la factibilidad para escoger un proyecto en la región, por ejemplo, donde hay muchos aspectos de biodiversidad, donde somos considerados países megadiversos por las diferentes regiones y los diferentes recursos que tenemos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Pues Fernando, a ver, en términos de cuál es como el camino para ir aterrizando las alternativas, pues sin duda son caminos que teóricamente son convencionales, es decir, se parte todo esto por análisis como muy de prefactibilidad para entender un poco el apetito que pudiera tener un mecanismo en un momento dado para los distintos actores. Después se hace un ejercicio realmente de factibilidad muy aterrizado, donde tú llegas a establecer de manera muy explícita cuáles son los beneficios y las condiciones que cada uno de los actores va a recibir en torno a la participación en un proyecto, elementos que aquí tenemos que reiterar que no solamente consideran este aspecto financiero típico, sino que también la proyección del impacto social y ambiental pues será fundamental. Luego de esto viene una etapa de estructuración, donde básicamente se incorporan elementos muy desde la perspectiva nuevamente de la conveniencia de cómo puede funcionar de la mejor forma, e incluyes ahí elementos de índole técnico de acuerdo con la temática que estás eligiendo, ahorita vamos para allá, luego aspectos netamente ahí financieros, ahí sí,
tributarios incluso, porque hay elementos aquí alrededor del tema fiscal que es importante, digamos, considerar, más elementos relacionados en cómo vas a establecer la metodología para no solamente medir el resultado, sino también el impacto de este proyecto que vas a emprender, cualquiera que sea, digamos, el mecanismo. Entonces, eso simplemente como ruta pues muy convencional, aquí no es que sea específica para los mecanismos, sino que es una ruta lógica de cómo avanzar. Yo creo que si estamos, como estamos hablando generalmente, cuando conectamos el tema con pago por resultados o con blended finance, estamos hablando de procesos que requieren un poco más de innovación que los bonos etiquetados, que están un poquito más estructurados, hay una lógica e incluso el mismo ICMA, CBI y demás te dice cuál es la taxonomía que tú podrías financiar a partir de estas emisiones, pero cuando estamos hablando de estos otros, de los blended y de los pagos por resultado, repito, pues ahí sí, digamos que estos sí son considerados mecanismos de mayor innovación, donde no están los temas tan estructurados, no hay un paso 1, 2, 3, sino que tú tienes que mirar por dónde tiene mayor sentido. Y una de las preguntas de por dónde tiene más sentido, más allá de las temáticas, corresponde también con quién es el actor que está teniendo el mayor interés en participar. Entonces, ¿qué puede pasar? Un ejercicio como de empleo, como les mencioné a manera de ejemplo, pues surge de una voluntad que parte de unos inversionistas, pero que después rápidamente empieza a encontrar cuáles son los otros actores del sector público y de los multilaterales y cooperación que tienen interés también en participar. Pero hay iniciativas que surgen de otros lados. En Colombia tenemos pendiente un proyecto que es uno de los proyectos de esos que uno dice, tengo que hacerlo antes de que pase algo conmigo, para lograr movilizar las posibilidades de adopción de niños que ya tienen una condición legal de adoptabilidad. Y esto surge desde una perspectiva de lo público, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y luego entonces empieza a identificar cuáles son los otros actores que podrían participar. Pero digamos que en resumen, porque te estoy diciendo, no hay como una fórmula y clara, dependerá muchísimo de quién es el actor por donde se está creando como la inducción al mecanismo y después cómo conecto los demás. Yo te diría que ya respondiendo alrededor de temáticas, pues ahorita Daniel mencionaba las que corresponden al Ecuador, pero yo creería que basarse un poco en experiencias previas de ejercicios que han tenido éxito, pues tiene bastantes posibilidades, digamos, de lograr entender el aprendizaje que hubo en esos primeros ejercicios y lograr una réplica mucho más rápida. Digamos, y en este sentido estamos, mencionaba yo muy rápidamente, avanzando con Daniel y con varias organizaciones que no sé si aquí podemos mencionar, Daniel, pero alrededor de este mismo tema de economía circular en el Ecuador, pensando que va a tener una posibilidad increíble de no solamente pues volver tangible la opción de pago por resultado en el Ecuador a partir de esto, sino también la posibilidad de hacer réplica en otros países. Entonces yo creo que este es, digamos que el espíritu un poco de esto para concluir, está basado mucho en la experimentación, en la innovación y en poder, digamos que aprender para luego rápidamente hacer una réplica. Muchas gracias, Claudia. Daniel, se desconectó un momento hasta que regrese. Quisiera seguirte consultando. ¿Cuál es el gran pastel que podría aprovechar en términos financieros? O sea, ¿cuál es el gran pastel que existe a nivel de mercados internacionales o mercados de financiamiento sostenible que ya se han canalizado a la región, conforme a tu experiencia? ¿Y cuál sería ese otro gran posibilidad o oportunidad que tendríamos los países de captar recursos? Desde acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves esos flujos? ¿Cuántas inversiones han habido y cuántas más podrían haber? Mira, yo creo que no tengo los números aquí a la mano, Fernando, concretos. Lo que sí te puedo mencionar, que aparece como un denominador común en todas las conversaciones alrededor de esto, es que América Latina se está viendo con unos muy buenos ojos por lo que puede representar, nuevamente, en términos de
impacto financiero, pero sobre todo en impacto socioambiental. Por tanto, digamos que fondos soberanos de otros países desarrollados un poco más, están mirando alternativas y muchas veces lo que no encuentran es justamente o el pipeline de proyectos o el tipo de mecanismos suficientes para poder llevar su recurso allí. Yo creo que el gran desafío está más, no tanto en dónde conseguir o cómo acceder a fuentes de financiación o a inversionistas interesados en nuestros países. Creo que al revés es poder formular unos proyectos muy bien, digamos que estructurados, con unas condiciones de impacto muy bien determinadas y con unas, sobre todo con unas escalas que empiecen a ser relevantes para que ellos tomen una decisión. Y creo que nuevamente mencionaba estos aprendizajes de estos mecanismos que hemos tenido, que si bien han podido generar impactos muy importantes, pues el llamado está a poder volverlos, a maximizar un poco su alcance y por tanto su impacto. Entonces, repito, o sea, creo que el mayor desafío es en estructurar proyectos de alto impacto y que sean altamente atractivos para estos inversores que están ávidos de encontrar estas alternativas. Perfecto. Tengo una pregunta de Camila Hernández, a quien mandamos muchos saludos. ¿Cómo podría apoyar el pago por resultados a los desafíos que nos ha planteado la pandemia del COVID? Y cómo, estas consecuencias podrían verse en el retroceso social que ha generado. ¿Cómo desde el pago por resultados podríamos combatir este retroceso social provocado por este tema sanitario? Sí, sin duda el retroceso social es uno de los temas que más nos preocupan. Estamos hablando de pérdidas de más de una década del trabajo que países como los nuestros está haciendo en materia de mitigación o reducción de pobreza extrema, por dar algún elemento. Y creemos que este tipo de mecanismos pueden ayudar en este tiempo de pandemia en varios ejes. Y te voy a poner un ejemplo concreto que estamos en este momento desarrollando. Estamos trabajando en función de poder lograr llevar o generar acceso a tratamientos de alta efectividad oncológica a pacientes en Colombia en lo que se denomina el régimen subsidiado de salud. Régimen subsidiado que por supuesto corresponde a aquellos que no están aportando, que no están trabajando y que en función de la pandemia ese régimen, por supuesto, ha ido incrementándose. Entonces, esta es una alternativa de acceso a salud, pero asimismo, esto te permitiría generar acceso a empleo. Dos elementos que ahorita mencionaba, que incluso los destaca, los bonos COVID, son los dos que se han priorizado para tener una base, digamos, en términos de recuperación económica. Yo diría que por ahí pudiera ser, no sé, Daniel, si pudiste oír también la pregunta. Tuve un problema de energía eléctrica. Yo les advertí que el cambio climático nos estaba afectando a todos. Por favor, Vamos. te ruego, Fernando, si me puedes ayudar. No te preocupes. Mira, Dani, te voy a hacer una puntualización con respecto a una pregunta que no quiero que te vayas sin responder. Es en torno a el país. En el Ecuador ya se debate mucho la transición de una economía petrolera a una economía, y le dejamos en incógnita. ¿Qué queremos? Se habla mucho de una economía minera, se habla mucho de una economía centrada en el turismo, se habla una economía centrada en las exportaciones. Ese cambio de la matriz o del nodo central sobre el cual gira la economía, que se generan los recursos públicos y la dinámica económica, ¿qué implica? Pasar de una economía petrolera a una economía minera, de una economía minera a gran escala, a menor escala, a cielo abierto, etcétera. ¿Qué implicaciones podrían tener en la dimensión ambiental y en la dimensión fiscal? ¿Cómo ves tú el tema desde tu centro de análisis y tus áreas de estudio? Muchísimas gracias, Fernando. Esta es una pregunta fundamental que creo yo no tiene una respuesta única. Sin embargo, es impensable que un país con una opinión informada
no exista ya una planificación que hubiese previsto esta situación, que hubiese previsto lo que va a pasar en 10 años y lo que va a pasar en 20 años. A perjuicio de eso, el primer paso que tenemos que dar nosotros realmente es una planificación de corto, mediano y largo plazo a partir de un debate amplio en la sociedad que pueda tomar decisiones conjuntas de ese horizonte de desarrollo, que a mi manera de ver debe incorporar 3 elementos. En el corto plazo, tenemos que ser más eficientes en la producción petrolera para ser competitivos en los precios bajos que vamos a tener, sin necesariamente expandir más exploración, sino hacerlo mejor donde estamos, poder tener una mayor capacidad de refinación y tener una mayor capacidad, sobre todo, de cumplir principios de soberanía energética, más allá de una dependencia a las exportaciones para nuestros ingresos. Punto 1. Punto 2, en el mediano plazo, la incursión en minería es ineludible. Lo que debemos asegurar es que tenga resultados, impactos ambientales y sociales favorables. ¿Cómo podemos atar eso o blindarlo o crear incentivos? Creo yo que las finanzas sostenibles, si pudiesen asociarse al desarrollo minero, pudiesen brindar una garantía a los inversionistas y en este caso a los acreedores, que es el pueblo ecuatoriano, de que esos resultados ambientales y sociales serían favorables. Y en el tercero, en el largo plazo, realmente una transición organizada. Los proyectos mineros en conjunto no suman 10.000 millones de dólares. Eso ni siquiera hace cosquillas a los ingresos petroleros nacionales en una economía de 100.000 millones que más del 60% depende de ingresos petroleros. Es decir, la minería sola no nos va a salvar, ningún otro sector solo nos va a salvar, tienen que ser una amalgama de acumulación de conocimiento y de agregación de valor, en las cuales yo he incluido, digamos, si uno pensara en este juego de Jenga, donde ingresas tú cubitos de madera y vas hacia arriba, uno de esos cubitos de madera tiene que ser la bioeconomía, que es la puesta en valor de otro recurso estratégico, así como el petróleo, la minería. Otro recurso estratégico constitucionalmente hablando es la biodiversidad. La puesta en valor de la biodiversidad a través de agregación de valor, obtención de biopolímeros para reemplazar los derivados del petróleo, uso de recursos genéticos, ampliación de la cadena productiva agroalimentaria. Ustedes saben que el remanente, los desechos de la cáscara de cacao tiene compuestos fenólicos que pueden combatir la cigatoca. Y así un conjunto de agroinsumos pueden reemplazar el 6% de la importación petrolera, requieren 1.500 millones de dólares y pueden generar 80.000 empleos. Eso es la bioeconomía. ¿Eso reemplaza minería? No, no puede competir, pero entra a reemplazar en el largo plazo los ingresos petroleros. Me parece a mí que son partes de una respuesta que, insisto, primero tiene que ser parte de un debate nacional donde el público tiene que preocuparse por los elementos centrales de los desafíos de nuestra economía y no solo en quién va a ser presidente, sino que va a gobernar para cumplir esos principios constitucionales de soberanía alimentaria, energética y demás. Muchas gracias, Daniel. Me voy con una pregunta final. Quiero hacerles las dos, una sola pregunta a los dos y me comparten su criterio. ¿Cómo equilibrar esta... Ustedes me han hablado mucho sobre rentabilidad, gobierno corporativo, resultados sobre el medio ambiente y resultados sobre la sociedad, ¿no? O sea, todo este sistema que debemos ir buscando. ¿Cómo buscar? ¿Cómo buscar que sea socialmente atractivo, que sea financieramente rentable, ambientalmente sostenible, un proyecto de este tipo en países como los de la región andina, con ciertas vulnerabilidades o ciertos factores externos, exógenos o endógenos que afectan la economía? ¿Cómo hacer creíble un proyecto de este tipo? ¿Cómo venderlo bien? Vamos con Daniel y cerramos con Claudia, ¿les parece? Con gusto. Yo creo que la sostenibilidad no puede ser simplemente un vehículo de transporte que pueda permitir enverdecer o mejorar la percepción del público sobre un proyecto en términos sociales o ambientales. Algunos tal vez en un corto plazo no tendrán otra opción. Yo creo que realmente la viabilidad de la sostenibilidad, y es decir, de los proyectos y las estrategias corporativas que incorporan sostenibilidad, es decir, preocupación y la capacidad de crear valor compartido con los diferentes grupos de interés, es viable y sostenible en el tiempo si el mismo está fundamentado primero en principios éticos que asume la empresa, es decir, que pasa de una responsabilidad a un compromiso social ambiental de crear ese valor compartido,
y que al final del día lo asume como propio y no solo como una excusa por una oportunidad comercial de acceso a financiamiento. Y eso se ha demostrado a lo largo y ancho en proyectos que más allá de enverdecer, transforman. Y esa capacidad transformativa lo que hace que el inversionista, además, así como tienes una calificación de AAA en riesgo, tengas también una capacidad de demostrar el impacto social y ambiental que el proyecto va a generar. Muchas gracias. Camila, por favor, tus palabras finales al respecto de esta reflexión. No, yo creo que en este momento esto no es un análisis negociable, es decir, o sea, no es a cuál voy a privilegiar y si me voy por un lado al otro. Yo creo que existen las alternativas para dar equilibrio y esto es incluso la teoría pura y dura de la sostenibilidad, y cuando te la plantean en analogía te hablan incluso de una mesa de 3 patas y donde tú necesitas equilibrarlo a partir de tener todas, digamos que actuando. Creo que no es negociable, pero más allá de la teoría y de lo que pudiera yo pensar lógicamente desde la pasión que significa trabajar en sostenibilidad, yo creo que el mismo mercado y los resultados lo demuestran. Hoy hemos tenido unas conversaciones bastante interesantes con distintos actores que están concluyendo exactamente lo mismo. Las organizaciones o proyectos que tienen consideraciones muy claras de gobierno, corporativos, sociales, ambientales, son los que mejor estuvieron preparados para afrontar la pandemia. Y hoy se ven mucho menos, lógicamente, afectados por la misma. Entonces, creo que no solamente es un tema de teoría, de convencimiento alrededor de un principio, una filosofía, sino que el mismo resultado lo demuestra. Por tanto, yo creo que nuevamente, como empecé, creo que no es un tema negociable, es un tema, Daniel lo decía, que llegó para quedarse y que creo que ya sería cojo tomar decisiones con solamente una de las lupas, se necesitan las 3 al tiempo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Daniel. Agradezco a nuestros invitados por su trayectoria, su formación, su experiencia y por habernos compartido en estos 60 minutos de programa todo su conocimiento y brindar a nuestros públicos contenido de calidad. Les agradezco nuevamente su participación. Agradezco también a las autoridades del Banco Central, a todos quienes hacen posible que este programa se realice desde la Dirección de Comunicación Social y desde la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Quiero hacer una mención especial a la tierra de los poetas como Medardo Ángel Silva, Fernando Artieda, Eduardo León. Saludamos a la ciudad de Guayaquil en su bicentenario el día de mañana, 9 de octubre, a esta sociedad y ciudad pujante, trabajadora, esforzada, guayaquileña de siempre, que proyecta muy bien lo que es el trabajo y el esfuerzo y la alegría. Con un saludo muy especial a todos los funcionarios del Banco Central en nuestra dirección zonal 8 en Guayaquil y a su director Luis Sánchez Cornejo. Un saludo y un abrazo fuerte en estas fiestas. Adicionalmente, por favor, recuerden que todos nuestros programas están disponibles para verlos en diferido en el canal de YouTube de nuestra institución. Pueden buscarlo como #EncuentrosBCE y podrán disfrutar de los 19 programas que en la tarde de hoy ya van a estar colgados y disponibles para todos. Recuerda, mantén la distancia, lávate de manera frecuente las manos, usa las mascarillas, evita las aglomeraciones, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de la sociedad. El próximo jueves, 15 de octubre, nos va a acompañar acá el ingeniero Freddy Araque y nos va a hablar sobre las decisiones estratégicas basadas en información de calidad, un enfoque de microcompetitividad, como un enfoque desde el análisis de los costos, de costos ABC, de las unidades de negocio que componen un negocio, una empresa, puede ser útil para enfrentar estos momentos de bajos ingresos o de contracción de la demanda. Les agradezco nuevamente, Claudia, Daniel, gracias por estar aquí. Que tengan una linda tarde, muchos saludos en casa, cuídense, que les vaya muy bien. Gracias. Fernando, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Claudia.